Hola, muy buenas a todos. Somos el grupo 5, Caipirosca, y vamos a presentar un caso clínico referido a la intoxicación por consumo de alcoholes. Presentación del caso clínico. Se acerca a la guardia una mujer de 23 años de edad que presenta vómitos a repetición y pérdida de la agudeza visual, y como antecedentes presenta el consumo de alcohol etílico el día previo en una fiesta con amigas. Es importante destacar que que de un grupo de personas la única que presentó síntomas fue ella. Si bien las demás presentaron síntomas propios de lo que sería una resaca, como pueden ser náuseas y cefalea, la única que había presentado pérdida de la agudeza visual había sido ella. Por lo tanto, nosotros planteamos una serie de diagnósticos diferenciales, entre los que se encuentra el etanol. Se presenta como antecedente, la paciente afirma haber consumido, hay síntomas de intoxicación aguda como son náuseas y vómitos, pero lo que nosotros vimos es que en el etanol no se presenta una pérdida de la agudeza visual en intoxicaciones agudas. Si bien puede haber visión borrosa o diplopía, no hay una pérdida de agudeza visual. Por lo tanto, se piensa que las bebidas alcohólicas que habían estado tomando el grupo de amigas y la paciente había sido adulterada con otro tipo de sustancia. El etilenglicol, otro diagnóstico diferencial que nosotros propusimos, se presenta en intoxicaciones agudas con síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal. Se asocia a papiledema, nistagmo y pérdida de la agudeza visual. Y posteriormente, entre las 24 y 72 horas, se puede presentar falla renal aguda e insuficiencia renal. Si bien la sintomatología es compatible, lo que nosotros no pudimos deducir en el etilenglicol es por qué ella presentaba los síntomas y las amigas no lo presentaban. Y por último tenemos dos diagnósticos más. Uno es el salicilato, que en intoxicaciones agudas se presenta con náuseas y vómitos a la 1 o 2 horas post ingesta. En intoxicaciones severas se puede presentar con depresión respiratoria y falla renal, si bien está escrito acidosis metabólica es más frecuentemente en niños, y se encuentra asociado a pérdida de la agudeza visual, pero lo que nosotros investigamos es que eso se debe más que nada a un consumo crónico y en pacientes de edad avanzada. Se podría descartar a través de lo que sería el interrogatorio dirigido, donde ella no refiere a haber consumido ningún tipo de salicilatos, pero en el caso, o por el que no lo quiera decir, tampoco se presentaban síntomas típicos como tinnitus, hipernea y taquipnea de la intoxicación aguda por salicilatos. Y por último, mi compañero se va a referir al que para nosotros fue el diagnóstico diferencial acorde al caso clínico. Finalmente llegamos al diagnóstico de metanol o alcohol metílico. Este es un alcohol que se obtiene por destilación de la madera y que tiene múltiples usos como disolvente universal, anticongelante, removedor de pintura, entre otros. En cuanto a su toxicocinética, la absorción se puede dar por todas las vías, aunque la digestiva es la más frecuente. Su distribución es importante remarcar que no se une a proteínas, y tal vez lo más llamativo es su metabolismo. La mayor parte del metanol se biotransforma en el hígado a formaldehído por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, y después a ácido fórmico por la enzima aldehído deshidrogenasa. En cuanto a su eliminación, el 80% se hace por esta vía, el 10-20% restante se excreta sin cambios por pulmones y un muy pequeño porcentaje por riñón. El metanol sufre un fenómeno llamado activación tóxica. Lo que ocurre es que el metanol se va transformando en metabolitos de toxicidad creciente, como el formaldehído y el ácido fórmico, que son potentes inhibidores de los sistemas de citocromo oxidasa, interfiriendo con el metabolismo oxidativo. El metanol se metaboliza por las mismas enzimas que el etanol, pero lo hace unas 5 veces más lento, porque el etanol es más afín a estas enzimas. Y ahí cabría pensar qué utilidad clínica podría tener esto. En cuanto a la dosis tóxica, es muy variable. Hubo intoxicaciones letales con ingestas de 15 mililitros y en cambio dosis de hasta medio litro que no terminaron siendo fatales. ¿Por qué? No hay por qué. No se sabe exactamente por qué la dosis letal y tóxica es tan variable. Sí, como en el caso de nuestra paciente, estaba ingiriendo una bebida que ya de por sí era alcohólica con un poco de metanol, eso puede disminuir la velocidad del metabolismo del metanol. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, eso sigue sin explicar por qué ella y las amigas tuvieron sintomatología tan distinta. Y justamente estos síntomas, esta clínica, comienza con un periodo de latencia que varía entre 12 y 48 horas por la lenta conversión a los metabolitos mencionados,
avanza a un primer periodo de síntomas iniciales que nuestra paciente, por ejemplo, muchas veces se puede confundir con simple efecto de haber tomado bebidas alcohólicas, porque tiene efecto narcótico, agitación, inquietud, alteraciones neurológicas y visuales, entre otras visión borrosa, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Recién en un segundo periodo empiezan a aparecer manifestaciones más llamativas. Es el periodo de acidosis metabólica. Puede haber también depresión del sistema nervioso central, alteraciones visuales, que incluyen disminución de la agudeza visual, dilatación pupilar, edema de papila, y finalmente llega a un tercer periodo o de lesión neuronal, en donde hay hipotensión marcada, puede haber ceguera, como fue el caso de nuestra paciente, acidosis intensa, taquipnea, insuficiencia respiratoria, fallo renal, entre otros, y hasta puede llegar a causar la muerte. Si pensamos un poco en cómo se dan algunos de estos efectos, y pensamos en la acidosis metabólica con anión GAP elevado, está dada principalmente por dos componentes. Por un lado, los mismos metabolitos del metanol, como el ácido fórmico, y por otro lado, el hecho de que estos metabolitos son tóxicos y generan el desacople de la fosforilación oxidativa, generan un aumento en la síntesis de ácido láctico y cuerpos cetónicos. Entonces, todos esos componentes contribuyen a la acidosis metabólica. En cuanto a la lesión neuronal, los daños que se dan en el sistema nervioso se dan a nivel de los ganglios basales, de los putámenes, hay también necrosis a nivel de lo que es la retina y hemorragias en sustancia blanca. El ácido fórmico es el responsable de esta toxicidad, porque, sobre todo a nivel de la retina, porque inhibe la glucólisis y bloquea el alcohol deshidrogenasa, impidiendo así la formación de vitamina A e inhibiendo el transporte normal en la retina que depende del metabolismo oxidativo. El hecho de que el ojo sea un órgano blanco en estos casos se da, ¿por qué? Porque la citocromo oxidasa está en una concentración muy escasa en el disco óptico y la inhibición de este sistema automáticamente causa daños muy importantes y además por la alta concentración de formiato, de ácido fórmico, a la que se encuentra expuesto este órgano. Por eso es que las alteraciones visuales usualmente ocurren desde el inicio del cuadro clínico. El diagnóstico se hace principalmente por una tríada de elementos. Antecedentes de ingesta de alcohol, que nuestra paciente tiene, visión borrosa, que nuestra paciente arrancó teniendo visión borrosa y evolucionó a un cuadro mucho más importante, y acidosis metabólica con anión GAP elevado, que si le hacemos un laboratorio a nuestra paciente, que es uno de los estudios que se suele pedir, valoración del estado de ácido base y del anión GAP, confirmaríamos la acidosis metabólica. Además, se puede solicitar medir la osmolaridad y el ácido fórmico en orina. Esto último sirve como método confirmatorio, pero nos asegura que estamos llegando tarde al diagnóstico, porque el ácido fórmico ya se ha sintetizado y el daño ya está causado. Además, se puede cuantificar metanol en sangre y orina, pero solo en una etapa temprana, cuando el metanol todavía no se transformó. Y además se puede hacer un fondo de ojo si están comenzando recién las alteraciones visuales. El tratamiento, como siempre, comenzamos con el ABC, corrección de acidosis por medio de la administración de bicarbonato, protectores gástricos. Si estamos en una etapa temprana, se puede hacer oclusión ocular y dar dexametasona para disminuir la inflamación del nervio óptico, diazepam si hay convulsiones, manitol si hay edema cerebral. Antes de las primeras 6 horas, y en realidad cuanto antes mejor, se puede hacer un lavado gástrico, mientras que el carbón activado y los purgantes salinos no son de utilidad. El tratamiento específico es la etilterapia. Sirve para disminuir la formación de metabolitos tóxicos, porque, ya lo habíamos hablado antes, la administración de etanol, en este caso una solución de etanol, va a generar competencia a nivel del sustrato enzimático del alcohol deshidrogenasa. Como esta enzima es más afín por el etanol que el metanol, eso va a bloquear el metabolismo del metanol. Se administra una solución de etanol al 10 o 20% y tiene una dosis de carga y una dosis de mantenimiento que se da durante 4 días y va variando el esquema, la administración del etanol, dependiendo en qué día se encuentre. Hay tratamientos alternativos también. Por un lado, hay indicación de diálisis en caso de que el pH sea muy bajo o que la acidosis no corrija con bicarbonato, que el metanol en sangre sea muy elevado o que el paciente esté inconsciente desde el ingreso. Se pueden administrar folatos entre 50 y 70 miligramos cada 4 horas vía intravenosa para aumentar la eliminación de ácido fórmico y se puede dar fomepizole, que no está disponible en Argentina, que es un inhibidor competitivo del alcohol deshidrogenasa y se debe ir aumentando la dosis porque induce su propio metabolismo. Ahí tenemos la posología en la diapositiva y efectos adversos principales como rash, aumento de enzimas hepáticas y de CPK y toxicidad ocular también. En el caso de nuestra paciente, el tratamiento que se administraría es una etilterapia. La cuestión es que la paciente llegó en una etapa muy avanzada, ¿sí? Es un caso, les contamos que es un caso real que se ha dado en Grecia, en donde la paciente ya, como les contamos, ingresó con una ceguera, ¿sí? Y no solo eso, sino también ingresó en fallo renal. Tuvo que hacer 18 meses de diálisis hasta que pudo
recibir un trasplante renal. Y además, lamentablemente, no se espera que la paciente recupere significativamente la visión a pesar de ya haber superado la intoxicación por metanol. Caso Torraga, vinos asesinos. Desafortunadamente Argentina no es extraña a la tasa de intoxicaciones por metanol. El hecho ocurrió el febrero de 1993 en la provincia de San Juan, siendo San Juan la segunda provincia con mayor producción de vino en el país, seguido después de Mendoza. Inicialmente, el 21 de febrero, se reportaron 6 muertes por consumo de vino adulterado con metanol. Los vinos correspondían a la marca Soy Cuyano y Mancero, y ambos vinos correspondían a la bodega Nieto de Torraga en San Juan. Los días sucesivos fueron aumentando el caso de muertes y al final del caso la intoxicación masiva causó la muerte de al menos 26 personas, sin contar la ceguera e invalidez de otras. ¿Usted en algún momento tuvo algún contacto con su hijo? ¿Le aconsejó que se presentara ante la justicia? Porque hasta ahora es el eslabón que queda, la captura pedida de su hijo que se encuentra prófugo. ¿Cómo está la situación en ese instante? No, desconozco dónde está Guillermo. Lo que le puedo asegurar es que Guillermo es un chico muy dócil, no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera en el tema de la empresa. Él es lisa y llanamente el hijo del dueño. En mi empresa no cumple ninguna función especial, nada más que ser el hijo mío. Y desconozco dónde está en estos momentos, realmente desconozco. Su hijo está prófugo, su familia. ¿Cómo se encuentra la circunstancia de Mario Torraga en estos instantes? ¿Qué piensa? ¿Va a ser culpable? No, bajo ningún punto de vista. No, eso tengo la total y absoluta tranquilidad desde el principio. Es decir, porque nosotros sabemos qué es lo que se ha hecho dentro de la empresa. Es decir, no soy ni culpable ni responsable. Usted dijo que los muertos y los enfermos son atribuibles a las marcas Mancero y Soy Cuyano, y yo le digo que no. Que veremos qué es lo que dice la justicia al respecto. Quiero dejar de que se empiece a pensar que pudo haber sido este o pudo haber sido otro, o una lucha entre sectores vitivinícolas. No, dejemos a la justicia que actúe y solito va a salir. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Lo que sí yo le puedo asegurar es que mi establecimiento no fue. ¿Culpable o inocente? Lo va a determinar la justicia. ¿Responsable o no? Lo va a determinar la justicia. Cierto está en que hay más de 20 muertes y bajo estas circunstancias la justicia tiene que ser determinante y en un breve periodo. Torraga, en su defensa ante la justicia, denuncia un complot del Instituto Nacional Vitivinícola para favorecer a la bodega mendocina. ¿Cómo repercute esto hasta la historia argentina y cómo fue la resolución del caso? Que debido a este suceso, y sumado a que además fue la segunda intoxicación masiva del mismo año, siendo la primera causada por propóleo, una sustancia obtenida a partir de las abejas, se decide dictar nuevas leyes. La ley 25.566, sancionada en 1995, 2 años después del suceso, dicta el control de la producción, circulación, fraccionamiento y transporte del alcohol etílico y el metanol. En cuestión del caso Torraga, el dueño de la bodega, Mario Torraga, recibe una condena de 15 años, el enólogo encargado Armando Rives, 10 años, y el hijo y el gerente, 6 años. En 2010 el caso se reabrió y se obliga al Instituto Nacional Vitivinícola y a la bodega a pagar $500,000 a una de las víctimas que quedó ciega de por vida. Además, se da un inicio a cambios culturales, como es el fin del uso de la dama Juana. Reiteramos, Corea del Sur, 3 laburantes intoxicados por inhalar metanol. 3 trabajadores, 2 mujeres y un hombre, se han intoxicado con metanol durante su jornada laboral mientras trabajaban en la industria de los smartphones. Las personas que trabajaban en distintas empresas tenían en común su puesto de trabajo. Usaban una pistola de aire comprimido para eliminar polvo y restos de solvente con olor a alcohol
de la superficie de las materias primas. El solvente contenía metanol y al soplarlo con la pistola se incorporaba al aire del ambiente de trabajo, el cual era inhalado por los trabajadores. Al ingreso, presentaron alteraciones en la visión, cambios en el estado mental, acidosis metabólica con GAP aumentado. Además, 2 de ellos presentaron parkinsonismo y convulsiones. Y si bien al egreso los 3 mejoraron sus síntomas, quedaron con secuelas de la intoxicación. Veamos algunas cuestiones relacionadas con las condiciones laborales. Por un lado, el metanol lo utilizaban en lugar de etanol. ¿Por qué? Porque este vale 1/3 de su valor. El alcohol es utilizado para disminuir la temperatura de los componentes. Además, no presentaban los elementos de protección personal adecuados. En una de las empresas el sistema de ventilación no funcionaba y en 2 de ellas el aire se detectó que estaba contaminado por metanol en proporciones mayores a las permitidas. Este caso ejemplifica claramente cómo el hecho de ahorrar dinero en materias primas y elementos de protección personal tiene como consecuencias daños en la vida de los trabajadores con secuelas que pueden ser para toda la vida. Turquía, un hombre internado por aliviar su dolor de huesos con remedio casero. Ampliaremos. Nos vamos a Turquía, la tierra de Sherazade y Onur, la famosa novela turca Las Mil y Una Noches, donde sus habitantes utilizan un remedio casero bastante particular. En Estambul se reportó un caso de un hombre de 59 años que consulta a la guardia con visión borrosa y dificultad de movimiento. El señor relata que tiene dolores en la rodilla desde hace 10 años y que la noche anterior colocó un paño embebido con metanol, lo cubrió con film y lo mantuvo durante 10 horas mientras dormía. En Turquía, mucha gente utiliza el metanol como remedio casero para el dolor, colocado en forma tópica sobre la zona afectada. El metanol, debido a su acción depresora del sistema nervioso central, brinda cierta calma al dolor, también produce relajación muscular y genera sedación. Afortunadamente, el señor con dolores de rodilla fue dado de alta con buen estado de salud y a la semana se le practicó un control neurológico y oftalmológico que no revelaron patología. Sin embargo, hay numerosos casos reportados en Turquía por intoxicación por metanol debido a esta práctica. Muchos de ellos muestran secuelas neurológicas. En conclusión, estos 2 últimos casos nos demuestran que las vías inhalatoria y dérmica pueden producir cuadros tan severos como la vía oral, aunque su frecuencia es mucho menor y esto requiere un elevado índice de sospecha. ¿Te imaginas qué pasaría si te dijera que está prohibido consumir alcohol? Bueno, en algunos lugares su consumo está prohibido por un tema religioso y en otros se adoptó como una medida de emergencia sanitaria. Y se aparecen los licores ilegales de producción casera y clandestina, que en los peores casos pueden contener metanol puro diluido con agua mezclado con etanol. Esto da lugar a intoxicaciones masivas que ocurren de forma esporádica. Intoxicación masiva por metanol en Rafsanján, Irán. En el año 2013 se presentó el primer paciente de un brote de intoxicación que duró 6 días. Cuando el número de pacientes aumentó, se implementó la búsqueda activa de casos, alentando a los pacientes a encontrar a su compañero de tragos a través de SMS y anuncios públicos por radiodifusión local. Tras el anuncio acudieron 694 pacientes, de los cuales 175 fueron sometidos a hemodiálisis debido a acidosis refractaria, 8 pacientes fallecieron y los sobrevivientes presentaron múltiples alteraciones visuales. Qué curioso, ¿no? Un país donde aproximadamente el 90% de la población es musulmana y por ende se encuentra prohibida la producción, venta y consumo de alcohol. ¿Por qué? Bueno, el Islam es una religión que busca erradicar el alcoholismo de la comunidad. El Corán, su libro sagrado, prohíbe su consumo, ya que destaca el hecho de que presenta mayores daños que beneficios, acarrea males que van desde crímenes a múltiples enfermedades, como cáncer, cirrosis, infarto agudo de miocardio, entre otras. También porque tienen prohibido rezar mientras están intoxicados, y como tienen 5 oraciones repartidas en todo el día, esto los alienta a abandonar el hábito. Consideran que cuando una persona está borracha, el centro de inhibición que les impide hacer cosas ilógicas e incorrectas se inhibe. Y por último, el alcohol es considerado una obra inmunda de Satanás y la madre de todos los males. No diga eso, el alcohol es un estilo de vida, el alcohol es mi estilo de vida y voy a mantenerlo.
Pero de este lado del continente también hubo casos de intoxicación masiva, por eso nos trasladamos a América Central. Primero en el año 2000 en El Salvador, donde 117 salvadoreños murieron tras ingerir aguardiente adulterado con metanol. Esta típica bebida, que en principio es alcohol diluido en agua, que tiene una graduación que va del 30 al 60%, son bebidas alcohólicas destiladas extraídas del fermento del zumo de una gran variedad de plantas. Las principales sospechas han caído sobre aguardiente de baja calidad y bajo precio vendido en negocios no autorizados. Algunas marcas presentaban nombres explosivos como Bombazo, Coche Bomba, Trueno y Super Trueno. Entre los meses de octubre y noviembre se reportaron más de 200 personas afectadas, de las cuales 177 fallecieron y los sobrevivientes sufren daños irreversibles como ceguera e insuficiencia renal. El incidente provocó que se declarara emergencia nacional con 10 días de prohibición de venta de alcohol, principalmente destilado, y masivas inspecciones y allanamientos en los expendios de licores como en farmacias. Ahora nos trasladaremos a septiembre del año 2006 a Nicaragua, donde se detectaron casos de intoxicación alcohólica masiva por el consumo de guaro adulterado con metanol. El guaro de lija o alcohol de caña es una bebida embriagante de fabricación casera. El saldo fue de 801 personas afectadas y un total de 48 muertes reportadas. Para poder atender a tal cantidad de personas se tuvieron que evacuar diferentes salas hospitalarias debido a que se había sobrepasado la capacidad del ingreso. El departamento más afectado fue el de León. A nivel nacional se declaró emergencia sanitaria y se suspendió la comercialización y consumo de alcohol destilado y a granel en Nicaragua. Solo se permitió el licor envasado y sellado con registro sanitario. También se incautaron más de 85.000 litros de licor a granel y se realizaron más de 600 allanamientos. El principal imputado, conocido como Changuilo, presentaba acusaciones de asalto a camiones y era líder de un grupo que robó un cargamento de metanol procedente de Estados Unidos destinado a una empresa química que elaboraba resina. Se dice que adulteraron y multiplicaron 9 barriles combinándolos con agua para venderlos como guaro. Changuilo no pudo escuchar la condena porque se encontraba en el hospital debido a una ingesta de cloro blanqueador aparentemente de forma accidental. Amores que matan, un español se tomó metanol después de pelear con su novia. Era un varón de 37 años, sin antecedentes clínicos relevantes, que ingiere una cantidad indeterminada de metanol luego de discutir con su pareja. 12 horas después de la ingesta, presenta mal estado general, mareo, inestabilidad en la marcha, visión borrosa, taquipnea y cefalea. Consulta a la guardia, donde admite haber ingerido el tóxico y es trasladado entonces a un centro especializado. En el traslado presenta empeoramiento de su estado clínico con hipotensión marcada, confusión progresiva, disminución de su Glasgow, midriasis bilateral hiporreactiva y taquipnea intensa. Requiere asistencia mecánica respiratoria e intubación endotraqueal y como su Glasgow continúa disminuyendo hasta llegar a un puntaje de 3, y a su vez también empieza a haber ausencia de los reflejos, entra en coma este paciente, es internado en unidades de cuidados intensivos. En el laboratorio se constata la acidosis metabólica severa, la disminución del bicarbonato sérico y un pH menor de 7. Se inicia entonces un tratamiento con infusión de drogas vasoactivas a bajas dosis, bicarbonato, como antídoto específico etanol, y dada la severidad del caso, requiere de hemofiltración. Mejoran sus parámetros de laboratorio, pero la situación de coma persiste y el paciente fallece a los pocos días. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que la supervivencia va a ir disminuyendo de acuerdo al momento en el que se inicia el tratamiento. Cuanto más tarde sea el inicio del tratamiento, menor va a ser la supervivencia y a su vez también el tiempo transcurrido desde la ingesta hasta que la persona consulta. El metanol es una intoxicación que presenta una alta mortalidad y que también va a dejar secuelas, como pueden ser ceguera, síndrome parkinsoniano y polineuropatías sensitivas, entre otras. A falta de bebida alcohólica, manotearon el alcohol en gel adulterado. Esto sucedió en Arizona y Nuevo México. Como ya sabemos, el contexto actual de la pandemia por COVID-19, el alcohol en gel es una herramienta que todos utilizamos y tenemos en nuestras casas, pero que en individuos con problemas de adicciones se reportaron en realidad más casos de ingesta de este alcohol.
El alcohol en gel generalmente está compuesto por etanol o isopropanol, y la FDA, que es el organismo que regula la composición de alimentos y medicamentos para que se apruebe su comercialización, notificó que algunos lotes de alcohol en gel contenían metanol, que es un compuesto que generalmente no tiene. Lo que sucedió fue que la CDC en las ciudades de Arizona y Nuevo México reportaron al menos 15 casos entre el periodo de mayo y junio de este año, donde hubo ingesta de metanol relacionada con el consumo del alcohol en gel. En base a los datos recopilados de todos los pacientes, armaron la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta algo, que la intoxicación por etanol y metanol, las manifestaciones clínicas iniciales son similares, y luego comienzan las manifestaciones clínicas propias de la intoxicación por metanol, como la acidosis metabólica, las convulsiones, la visión borrosa, entre otras. Como vemos en la tabla que está en esta filmina, vamos a ver las edades de los pacientes, que van desde los 20 años a los 65, la mayoría de ellos de sexo masculino. Todos presentaron alteraciones de laboratorio, el año en GAP aumentado, acidosis metabólica, disminución del bicarbonato, la disminución del pH, y obviamente el dosaje de metanol en sangre. Los tratamientos depende de la severidad del caso, puede haber sido el antídoto específico como el etanol, o también la hemofiltración. Cuando se dieron de alta algunos de estos pacientes, la minoría no tuvo secuelas, otros tuvieron secuelas como la ceguera, y algunos de ellos fallecieron. Ahora, lo que vamos a tener en cuenta, obviamente la recomendación que tenemos que dar es que no hay que ingerir alcohol en gel, y a su vez también hay que tener cuidado con la población pediátrica, con los niños, ya que pueden ser ingestas de tipo accidentales, en los cuales las botellitas de alcohol en gel, algunas que tienen cierto packaging gracioso o vistoso para un niño, puede quedar al alcance de ellos, y sin supervisación de un adulto pueden tener ingestas de tipo accidentales, y pueden no tener estas complicaciones, pero puede suceder que haya adulteraciones en el alcohol en gel y sucedan estas cosas.